Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal de libros de Silvia Nola. Bueno, hoy os traigo una reseña de un libro, pero de una manera especial, porque creo que es más interesante poder compararlo con otro libro. Así que bueno, primero os voy a presentar el libro en cuestión, que es El día que se abrió el cielo, de Samantha Shannon. Este libro forma parte de lo que es el mundo del libro de El Priorato del Naranjo, de la misma autora, obviamente. Y digamos que esta es una historia que pasa o sucede muchísimos años antes que la historia del Priorato del Naranjo. Lo que pasa que en orden de lectura se lee después de ese libro, porque hay ciertos secretos que si te lo lees este libro antes que el otro, pues te vas a desvelar. Entonces, bueno, mejor léete primero El Priorato del Naranjo y luego este. Y he pensado que en vez de hacer directamente la reseña de este libro, lo quería comparar con otro libro de dragones súper conocido, que es, a ver si me sale bien, Alas de Sangre, de Rebecca Yarros, ¿vale? Como podéis ver, además, son libros bastante gorditos y lo común, digamos, de estos dos libros es, pues eso, que hay dragones. Entonces, voy a contar brevemente de qué trata esta historia y luego quiero hacer una pequeña comparativa. Nunca es una... O sea, no voy a hacer una comparativa desfavoreciendo uno a otro, sino precisamente ensalzando qué tiene cada uno, que a lo mejor para ciertos lectores es peor de cada uno, y de esa manera me parece más interesante, sobre todo porque creo que son dos libros de dragones súper interesantes y a mí me han encantado ambos. Así que bueno, empezamos. Bueno, la historia de este libro se encuentra dentro de lo que es la historia del Priorato del Naranjo. Lo que pasa es que esa historia sucede como que unos 500 años antes. Como podéis ver, bueno, es un libro gordito, pero se lee bastante bien. Me gusta muchísimo el estilo narrativo de esta escritora. Y además está escrito, digamos, desde la perspectiva de 4 personajes, cada uno de ellos en diferentes partes de este mundo. Os voy a enseñar el mapa que hay dentro, que además es muy bonito. La edición de hecho es muy bonita. Y luego tenemos aquí el mapa, bueno, con las diferentes regiones. Dentro de los puntos de vista, pues tenemos una protagonista que es Tunuba, que se encuentra dentro de lo que es el Priorato, que es como un grupo secreto de, bueno, personas que tienen dones. Y es, digamos, desde la perspectiva de lo que es el sur de esta región. Luego, en la parte oeste tenemos a otra protagonista que es Glorian, pues reina de, bueno, princesa de Inis, del reino de Inis. Luego tenemos otra protagonista, Dumai, que es una invocadora del este. Y por último a Wolf, que es otro protagonista masculino, que se le llama el niño del bosque y digamos que es nos cuenta la historia desde la perspectiva del norte. Dentro de lo que es esta historia, la del Priorato del Naranjo, todo parte de, bueno, en este libro hay diferentes religiones dependiendo de, pues, qué región vivan los protagonistas. Pero digamos que todas esas religiones se basan en una historia antigua, que se basan, bueno, pues en los sucesos que pasaron, ¿no? Digamos, a raíz de esa historia. Según parece, hubo un ser llamado el Innombrable que surgió del monte Pavor, que es un volcán y es un gran dragón que asoló, pues, la tierra y a los humanos desde hace mucho tiempo. Y hubo una persona que fue capaz de derrotarlo, o por lo menos eso es lo que creen en buena parte de lo que es esta región, bueno, de esta historia. Entre los que piensan así son Glorian y otros personajes, mientras que otros como Tunuba, que se encuentra dentro de lo que es el Priorato, ese grupo secreto, que no opinan lo mismo, sino que ellos piensan que otra persona fue, digamos, la que terminó con el Innombrable. Entonces digamos que hay diferentes perspectivas con respecto a la religión. Bueno, a todo esto, poco a poco iremos conociendo a cada personaje, pues eso, su perspectiva, qué pasa a lo largo de la historia en cada región y qué pasa porque llega un momento que, digamos, que el monte Pavor vuelve a resurgir de sus cenizas y va soltando dragones y la humanidad entera se encuentra en peligro. De hecho, en este libro, además del Innombrable y otros dragones como los Wyvern
que digamos que es los que surgen del monte Pavor, también hay otros dragones que son dragones del agua y del cielo que se encuentran en otra región de este universo, de este reino, de esta tierra, y conoceremos a esos dragones gracias a Dumai en el este. Digamos que hay dragones del este y dragones del oeste, ¿vale? Y los dragones del este, con Dumai, los del cielo y el agua, son más dragones tipo orientales, alargados y demás. Entonces, digamos que aquí hay una guerra de fuerzas entre tanto los humanos con una religión y o sea, desde una perspectiva de la religión y desde otra perspectiva de la religión, y también con los dragones que surgen del Monte Pavor y los dragones del este que son del cielo y del agua. Entonces me parece súper interesante, bueno, esta perspectiva por parte de la autora, ¿no? Y sí es cierto que es una lectura algo lenta, porque los diferentes puntos de vista de cada personaje es por un motivo, no solamente por ir conociendo a cada uno de ellos, sino porque la historia poco a poco los va acercando hasta un punto común, hasta un punto en común, que ahí es cuando sucede una guerra importantísimo contra, bueno, pues el Monte Pavor y sus dragones. Entonces, bueno, hay que tener algo de paciencia e ir leyéndolo poco a poco. De hecho, lo más interesante de este libro es los personajes, las descripciones, el trasfondo, la política, el world building y por supuesto los dragones, porque llega un momento en que conoceremos a varios dragones y bueno, los protagonistas interactuarán con ellos, y a mí por lo menos es una parte que también me gusta bastante. Entonces, este libro me ha gustado mucho, lo único que me costó un poco adentrarme en él porque es algo lento, pero es súper disfrutable. Yo me lo iba leyendo intercalándolo con otro libro porque escribe de maravilla Samantha Shannon, los protagonistas me han encantado, algunos más que otros. Sobre todo me gustó muchísimo el punto de vista de Dumai y los dragones del este, pero también me gustó mucho la historia de Wolf y de Glorian, y bueno, de cómo cada personaje además va tomando partido de su propia historia, aparte, ¿no? Alejándose un poco de lo que es la tradición y de lo que siempre han ido contando desde pequeños, sobre todo Glorian. Hay algo de amor, pero es súper ligero, así que siempre está bien. A mí me gusta que siempre haya alguna tramilla de amor, pero vamos, no es lo más importante del libro, en absoluto. Luego el final a mí me pareció bastante satisfactorio. Sí es cierto que creo que este final del libro me pareció mejor que el del Priorato del Naranjo, que también me gustó, pero aquí creo que, bueno, hay como más explosión en la guerra y lo disfruté bastante. Y ahora vamos a compararlo con Alas de Sangre. Bueno, esta novela, de hecho, hice un blog al respecto de ella, o sea que tampoco no me voy a hablar demasiado acerca de ella, pero sí es cierto que es un lenguaje y una forma de escribir muy distinto a este. Este es un libro más de fantasía épica, más clásica, digamos, donde se nota que la política, la forma de narrarlo, los diferentes hilos de la trama que se van entrelazando y cómo vamos profundizando los personajes es mucho más, para mi punto de vista, más completo. Este libro, el de Alas de Sangre, es cierto que también tiene bastante política, y el world building poco a poco, sobre todo en el segundo libro, que es Alas de Hierro, que ahora me lo estoy leyendo, se va como abriendo, ¿no? Esa historia, ese trasfondo de la historia. Y también tiene pinta de ser complejo, lo único que este libro es fantasía romántica, que es la diferencia de ambos libros. En esta historia, digamos que el 50% de lo que es la relación de amor entre Violet y Xaden es importante, y el otro 50% es la trama, que es también alucinante. De hecho, en el segundo libro, Alas de Hierro, yo diría que el 60% de lo importante es la trama y el 40% de la historia de amor, por lo que llevo leído, que ya iremos viendo. Otra diferencia es que este es un libro autoconclusivo y en cambio este es el inicio de una saga de 5 libros. El segundo está publicado y el tercero se va a publicar supuestamente en enero del año que viene, por lo menos en países anglosajones y demás. En España a lo mejor tardará algo más, pero vamos, que el tercero lo tendremos el año que viene.
Diferencias también al respecto, por si os queréis leer. Yo os recomiendo leeros, por supuesto, los dos libros, pero para que veáis un poco las diferencias. Este libro es más fácil de leer, es más ligero, engancha mucho, o sea, está escrito de una manera en que no puedes parar de leer para saber qué pasa, tanto con la relación de los dos protagonistas como con la trama en general. Y luego aquí los dragones toman más partido incluso que este, en el sentido que aquí los notamos más cercanos, podemos entenderles un poco más, y las interacciones de Violet con los dragones y los demás con sus dragones son más, sí, digamos más íntimas, y te sientes más cercanos a ellos, entonces es más disfrutable, digamos, ¿no? Los dragones. En este caso los dragones son más místicos, no se les entiende tanto. Y a pesar de que Dumai, pues, y otras personas tienen relaciones con los dragones, no se les entiende tanto y es más distante, digamos. Entonces es también muy disfrutable porque son dragones distintos y tienen una forma de relacionarse con los humanos de manera distinta. Entonces simplemente es diferente. Y bueno, pues digamos que estas son las diferencias de ambos libros. Yo, lo que he dicho, os lo recomiendo ambos, dependiendo de luego ya lo que os guste más a vosotros. Yo diría que este libro es fantasía adulta y este libro también, pero bueno, peca quizás más un poco a veces de juvenil en algunos aspectos. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. A mí es que a Samantha Shannon, pues es que me encanta. Yo cada cosa que ella publica me lo leo. Y tenía muchísimas ganas de que escribiera otra historia como esta, dentro de lo que es el Priorato del Naranjo. Y me encantaría que siguiera escribiendo más, porque a mí me encanta este mundo. Y de estos libros estoy también súper enganchada. Me estoy leyendo a las de Hierro, que esa es la segunda parte, y me está gustando muchísimo. Así que bueno, dejadme en la cajita de comentarios si os habéis leído alguno de ellos, que si os ha llamado la atención, sobre todo del día que salió el cielo de Samantha Shannon, porque no lo he visto mucho ni en redes sociales ni en YouTube y no lo entiendo, porque es un libro de dragones adulto de fantasía épica, alucinante, muy bien escrito y que creo que debería de ser más visible para más personas. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.